Buenas noches a toda nuestra comunidad, los amigos y amigas que nos sintonizan. Bienvenidos a este primer foro de la charla sobre igualdad o Equality Talks del National Puerto Rican Equality Coalition. Para nosotros es un honor estar esta noche aquí, especialmente un día como hoy, luego el día de la recordación, Memorial Day. En este espacio discutiremos varios temas de interés que afectan tanto a los puertorriqueños en la isla como en el continente. NAPREC es una organización sin fines de lucro de base 501C4, no partidista, no gubernamental, que tiene como fin unir a los ciudadanos alrededor de Estados Unidos en acción cívica para empoderar, educar y luchar por la igualdad de los puertorriqueños y la igualdad de los puertorriqueños a través de la estabilidad para los que viven en la isla. Hoy me acompaña parte de la Junta Directiva de NAPREC, señor Nathaniel Morel. Saludos, Anthony. Gracias por tenernos tener la oportunidad de tenernos aquí para discutir temas de importancia. El teniente coronel retirado y miembro de la Junta Directiva, Denis Freites. Saludos, Denis. Saludos. Y hoy tenemos un gran invitado especial, el general retirado Víctor Pérez, pero antes de pasar a su parte, obviamente queremos resumirle a la comunidad lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Desde que nació NAPREC el año pasado, un día como hoy, by the way, hoy es el primer aniversario de NAPREC. Recientemente tuvimos un evento en la Florida Central, en donde honramos a nuestros veteranos, a los Borinqueniers. Quisiera que el señor Freites pues nos diera un resumen de lo que pasó en ese evento. Adelante, Denis. Sí, Anthony, fue un evento extraordinario. Esto fue, tuvimos NAPREC que estaba ahí al punto de la espada, con su secretario que nunca se queda atrás, Nathaniel Morel y José Vázquez. Pusimos un evento el Día Nacional de los Borinqueniers. Me voy para el inglés para que otra gente también entienda esto. This event was first to honor the U.S. 65th Infantry Regiment, the Borinqueniers, who fought since 1899, served or fought since 1899 in World War I, World War II, Korea. And Korea was the really last event with the 65th Infantry Regiment. They were the last regiment in U.S. Army history to take a hill full of Chinese soldiers superior in strength. It was the last regimental charge in U.S. Army history. Plus, they did a lot of other things like help the Marines break the encirclement in Chosin Reservoir. And also, they helped save the 3rd Infantry Division headquarters in Korea. And they won the Congressional Gold Medal, which is the highest award that the U.S. Congress with U.S. President can bestow. They won Medal of Honor, Silver Stars, Distinguished Service Crosses, and a lot of other good things. This event, besides honoring their contributions, and my father, Celio Freites Menendez, also fought in the Borinqueniers with my uncles also. And it is not only that we honor the Borinqueniers, but that we also let the people know that these Borinqueniers, my father, my uncles, family, friends, could not vote for their president, did not have just representation in the U.S. Congress, did not have parity in federal laws, programs, or funding, did not have a statutory permanent U.S. citizenship. And yet they fought bravely. While Congress, the U.S. federal government controls the borders, controls the economy, and controls all the laws in the U.S. territory of Puerto Rico. So it was very important that we honor the Borinqueniers, and we fought for them also to state, and this was the first event of this kind. So they can have equal rights, and not only them, but U.S. citizens, U.S. veterans in the U.S. territory of Puerto Rico, since of no federal consent of the governed. So it is we the people. They're part of we the people. So we can't let a group of people citizens have all the rights, and another group not have it. So we
we are fighting for the cause. NAPREC is fighting, National Puerto Rican Equality Coalition. That's why I enjoy being a member of NAPREC. It's a patriotic organization. And we can solve this if the U.S. Congress does a plebiscite between statehood, independence, and independence with the Pact of Free Association. So that event honored our Borinqueniers, and now we're fighting for their rights. Ok, gracias Denis por ese resumen. Yo estoy seguro que toda la gente que asistió al evento pues está muy orgullosa de lo que ocurrió allí. Y el tema de los veteranos es un tema que ciertamente impacta, toca de cerca a los puertorriqueños. Y quiero traerle un poco algunos números del censo. Actualmente hay 19 millones de veteranos en Estados Unidos, cerca del 10% de la población en el continente. Y en el caso de Puerto Rico tenemos que hay casi 330,000 veteranos registrados. 65,000 sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, 18,000 en la Primera Guerra Mundial, 48,000 en Vietnam, 61,000 en la Guerra de Corea, 10,000 en la Guerra del Golfo. Y hay alrededor de 30,000 soldados puertorriqueños sirviendo en servicio activo. ¿Qué opinan de eso, miembros? Nathaniel. Bueno, eso lo que representa es que por cápita Puerto Rico provee a la defensa de los Estados Unidos una aportación significativa de soldados, de Marines, de miembros de la Fuerza Aérea, Coast Guard y ahora Space Force. En Puerto Rico hay bastante tradición militar desde los tiempos de España, y eso subsiguientemente, cuando Puerto Rico comenzó a pertenecer a parte de Estados Unidos, seguimos promoviendo, ¿verdad? Promoviendo el servicio militar a nuestros jóvenes, y es algo que tiene que ser tomado en consideración cada vez que se habla de Puerto Rico frente al Congreso, de que el puertorriqueño ha sido más que un voluntario cada vez que se le llama a la defensa de la nación. Ok, y ciertamente cuando hablamos de igualdad, saludos general, buenas noches. Saludos, disculpen la tardanza, pero... Cuando hablamos del tema de igualdad, ciertamente reconocemos que los veteranos en la isla sufren de ciertas desigualdades. Y Nathaniel, quiero que presentes a nuestro invitado de hoy para entonces ya comenzar con las preguntas. Bueno, pues como secretario, le quiero dar la bienvenida al general Víctor Pérez. El general Víctor Pérez ha servido en la Fuerza Armada, primero como comandante de unidad, también sirvió a nivel de brigada y últimamente terminó comandando el Joint Forces Headquarters en la Guardia Nacional de Puerto Rico, y honrablemente tengo la dicha de haber servido al mismo tiempo con él cuando estuve en mi servicio en la Guardia Nacional. Ok, por aquí, segundito. General, comenzamos con la siguiente pregunta. Sabemos que hace poco estuvo en Washington, D.C., en un esfuerzo, ¿verdad? Impresionante para organizar a nuestros veteranos. ¿Le puede contar a la comunidad qué ocurrió en Washington y por qué decidió, ¿verdad?, organizar este grupo de veteranos para cabildear o luchar por la igualdad de los puertorriqueños en la capital federal? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Y entonces, aquí entre nosotros hay varios otros que hemos, ¿verdad? Aparte de que hemos servido en las Fuerzas Armadas, pues una vez que nosotros nos hemos retirado, pues hemos continuado nuestra vida de servicio, esta vez en pro de algo que lo llevamos en el alma y siempre lo hemos llevado en el alma, que es que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos de América, la nación que nosotros hemos servido
¿verdad? Algunos de nosotros, yo en mi caso 36 años, otros lo han servido más, un poquito menos, se ha ido a combate, se ha dado la vida, que es lo más, ¿verdad?, valioso que uno pueda tener. Algunos de nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, compañeros, amigos, pero increíblemente, pues nosotros hacemos todos esos sacrificios. Nosotros le hemos hablado muchas veces y ustedes han oído esto que yo voy a decir, pero la realidad es que entonces defendemos nuestra nación, defendemos la democracia, la justicia, la libertad, pero cuando nosotros regresamos a nuestra casa, a Puerto Rico, pues nosotros no tenemos los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos americanos en Estados Unidos, en los 50 estados. Y que increíble pero cierto, nosotros de nuevo regresamos aquí, no podemos votar por el presidente, no tenemos representación con voz y voto, que serían los 2 senadores, en el caso de nosotros 4 congresistas, en el caso de Puerto Rico. Nosotros tenemos una grandiosa, ¿verdad?, comisionada residente, que ella es súper vocal, nosotros la conocemos, de hecho, ahorita yo estaba en una reunión con ella, porque entonces nos citaron a hablarnos un poco del nuevo proyecto de consenso y la realidad es que entonces, y qué es lo que, ¿verdad?, se entiende que cada uno de nosotros debe estar haciendo en estos momentos, que ahora en Puerto Rico van a haber unas vistas y estábamos tratando de manejar unas cosas con eso. Pero en esto que tú pues preguntas de que nosotros pues fuimos a Washington, D.C., y entonces ahorita pues veo a 2 o 3 que estuvieron con nosotros, Freites y otros compañeros más, y 35 veteranos, ¿verdad?, que en unión a los que fuimos de Puerto Rico, que fuimos 30, otros 5 que se nos unieron allá en D.C., pues nos propusimos ir a donde único tú puedes ir y verdaderamente hacerte sentir y escuchar que nosotros los puertorriqueños votamos por la estadidad. En los últimos 3 referéndums, más que claro fue que no tan solo se votó por la estadidad, que por la gran mayoría ganamos, ¿verdad?, en nuestra voluntad de ser el Estado de los Estados Unidos. Pero entonces todavía no se nos había escuchado. Pues nosotros nos propusimos a ir para allá y que se nos escuchara. Nosotros estuvimos en Washington, D.C. del 25 al 30 de abril. Nosotros visitamos 35 congresistas, 27 de la Cámara o de House of Representatives y 8 del Senado. La realidad es que ninguno de esa gente, ninguno de ellos nos dijo a nosotros que ellos no querían que Puerto Rico fuese Estado. Ellos puede ser que te hayan hecho una pregunta u otra de algo que le pueda estar preocupando o no de Puerto Rico. Pero ninguno de ellos dijo que ellos no querían que Puerto Rico fuera Estado, porque ellos no nos pueden decir eso, y menos a nosotros, a los veteranos y a los que hemos servido, que la realidad es que nosotros a través de la historia hemos más que probado que nosotros estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea para estar seguros que nuestra nación se mantiene siendo la nación más poderosa de este mundo. Y que nosotros aceptamos las responsabilidades que vienen con esa estadidad y que ellos entiendan eso, porque entre otras cosas podemos decir que muchos de ellos ni tan siquiera conocen a Puerto Rico. Y si hay algo que es importante que nosotros hacemos cuando nosotros vamos y hacemos esa gesta de hablar con los congresistas y los senadores, es que ellos nos conozcan y que ellos sepan que no hay una gran diferencia entre ninguno de los estados de Estados Unidos y Puerto Rico, porque ni tan siquiera podemos decir, porque ellos puedan en algún momento argumentar que nosotros nos hablamos inglés sí o no, pero mire, nosotros más que le probamos que sí hablamos inglés, porque nosotros fuimos allí y hablamos inglés, porque nosotros no puedes ir allí y hablar español. Pero entonces con nuestra
¿verdad?, mejor devoción de voluntad y servicio, nosotros fuimos al Congreso, hablamos con los congresistas y estamos hablando de este grupo de veteranos y lo vamos a continuar haciendo hasta que Puerto Rico sea el próximo estado de los Estados Unidos. Y tenemos veteranos en toda la nación. Y obviamente quiero, como un senior retired officer, ¿verdad? Tenemos veteranos en Florida, en Pensilvania, pero hemos notado un problema, que cuando los boricuas se mudan de la isla al continente, hay una cierta desconexión, ¿verdad?, de los issues de Puerto Rico. Hay algunos que se mantienen conectados, pero ¿qué le puede decir a esos veteranos que lo están viendo, que lo van a ver en el futuro de Pensilvania, en Chicago, en New York, que quizás se han desconectado un poco? ¿Qué ellos pueden hacer, ¿verdad?, con su posición para añadir a la lucha de la igualdad de los puertorriqueños en la isla? La verdad es que voy a respetar lo que tú estás diciendo, pero en mi opinión personal, no están tan desconectados o no están desconectados, porque ahora mismo estoy mirando a Freite. Mira, muchachos, si tú le dices que él está desconectado, más conectado que él no hay ninguno de nosotros. Y algunos de ustedes que todavía viven por allá. Pero mira, ahorita, interesantemente, ¿verdad?, tú estás hablando de eso. Yo estaba hablando con un compañero que vive en el norte de Orlando, no en Orlando, pero en cerquita, y estábamos hablando de ese tema, porque entonces la hija de él es bien activista aquí en Puerto Rico de la estadidad. Y yo la conozco desde chiquitita. Él era un compañero mío militar y estábamos hablándonos de eso mismo. Y entonces él me reitera a mí, mire, lo que haga falta de hacer, se hace. Yo conozco, ¿verdad?, veteranos en Boston que están bien activos en la defensa de la estadidad de Puerto Rico. Nosotros conocemos algunos que viven en Maryland, en Virginia y en otros estados. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que estar seguros que todo el mundo entiende y hace para que entre todos nosotros podamos convencer al Congreso de que finalmente, ¿verdad?, lo que está pasando ahora mismo, que hay un proyecto de consenso, pues que ese proyecto de consenso finalmente se lleve a votación, primero en la parte de la Comisión de Recursos Naturales, porque ellos son los primeros que atienden este tema de la estadidad de Puerto Rico, que se lleve a votar. Y por lo menos en la experiencia que nosotros trajimos de que estuvimos hace 3 semanas allá, nosotros entendemos que si tú lo llevas a votación, si tú llevas el proyecto a votación, en el caso de que ya este proyecto de consenso pues finalmente se vuelve un bill, pues eso yo me atrevo a decir, y muchos otros también lo dicen, que sí va a pasar el crisol de la votación y que finalmente esa votación se va a aprobar en la parte de la Cámara, de House of Representatives, y va a pasar al Senado. Ahí tenemos un reto mayor, pero nosotros fuimos y visitamos senadores también. Y ninguno de esos senadores nos dijo que no apoya la estadidad de Puerto Rico. Ninguno de ellos dijo eso en particular. Y para mí eso nos deja, ¿verdad?, nos prueba de que si tú lo llevas a votación, o por lo menos lo que yo entiendo en mi opinión personal, llévalo a votación, porque yo no creo que el Senado tampoco se atreva a decir que no, ¿verdad? Lo que pasa es que como no se lo ponen a votar, ellos entonces empiezan a opinar cosas que ellos quieran decir, pero la realidad es que si se llevase a votación, debe pasar. No sé cuánto ustedes han discutido o no el proyecto de consenso ahora mismo, pero el proyecto de consenso tiene todo lo que hace falta para que tanto la Cámara como el Senado, ¿verdad?, aprueben ese proyecto y Puerto Rico se dirija a una admisión, porque una vez que ese referéndum avalado, esta vez por el Congreso, ¿verdad?, por el Congreso de los Estados Unidos,
y que haga un mandato a Puerto Rico de que se haga ese referéndum, ¿verdad? Nosotros todos estamos en acuerdo que la estadidad va a ganar. Eso tiene 3 opciones: la estadidad, el proyecto nuevo, la estadidad, la independencia y la libre asociación. Si usted mira la estadidad y la libre asociación en el proyecto y cómo eso se define, casi palabra por palabra dice lo mismo, que Puerto Rico sería, en el caso de que se gane o la independencia o la libre asociación, tiene la misma definición, que va a ser un país soberano por sí solo. Porque para usted negociar cualquier cosa en la libre asociación, primero usted tiene que ser soberano. En el caso de la estadidad, pues estamos claros que nosotros vamos a hacer estadidad. En el proyecto dice que si eso llega a aprobación, el día 5 de noviembre del 2023 se va a votar aquí en Puerto Rico en esas 3 opciones. De nuevo, nosotros no tenemos ninguna duda de que va a ganar la estadidad. Eso tiene otro caveat interesante, que es la mayoría mínima. La mayoría mínima es 50 más 1. El mismo proyecto dice claramente que es así, que no es que tú tienes que tener 70, 80, 90%. No, es 50 más 1. Si cualquiera de esas opciones no se recibiera esas 50 más 1, pues entonces hubiese una segunda vuelta, y esa segunda vuelta en el mismo proyecto está claro que es el día 3 de marzo del 2023, digo del 2024, al otro año. Fíjese qué interesante que el mismo proyecto está escrito de tal forma que una vez que se vote, Puerto Rico, en el caso de la estadidad, un año después es Estado. Si de verdad el 5 de noviembre del 2023, que es un año antes de las elecciones de Puerto Rico, eso ¿verdad? Se lleva, se vota, Puerto Rico vota a favor de la estadidad, que eso es lo que va a pasar. Entonces, en la próxima elección, que es el del 2024 aquí en Puerto Rico, nosotros estuviésemos votando por los 2 senadores de Puerto Rico y 4 congresistas. Y entonces decimos que son 4 porque estados similares en población de nosotros, pues eso es lo que tienen, 4 congresistas. Perfecto. Ahora, I'm going to switch to English to ask you a question about veterans in general. For those who are not veterans, who are not Puerto Ricans, who are watching this streaming, from your perspective, what are the biggest challenges that Puerto Rican veterans face with regards to inequality? Well, the biggest inequality, and I'm not sure that if I'm the only one that's going to talk here or not, but then I know there's a lot of people that are like eager to talk. So, but answering your question, what is our biggest challenge? Well, like I said in Spanish, we go to wherever the President of the United States sends us and the Congress. We have done that since we have been part of the United States since 1898. We are part of the United States as a territory. Since 1917, we are U.S. citizens of the United States. We have served in every war, World War I, World War II, Korea, Vietnam, in the recent era, the global war on terrorism. We have done it all. You ask me, our blood, the Puerto Rican blood, it's spilled all over this world, defending democracy, justice, and liberty for a whole bunch of people out there. We did it in Europe. We have done it in Korea and then in Vietnam.
And we would do it all the times that we have to do it, because we understand our responsibility of being part of the nation. We have, you know, we want to do it. It's no bigger honor in life of any one of us than to serve our nation. And we have done it proudly, and when we will continue to do it. Right now, as we speak, there are approximately 35,000 men and women, Puerto Ricans, that are serving right now in all our armed services. Right now, we have people right there in the border of Ukraine. And if they have to do something there, they will do it. They are right now doing it. But it's incredibly, right, that we go, we serve, we sacrifice, but then we come back home, Puerto Rico. We are U.S. citizens, but then we don't vote for the president. We don't have representation in Congress, because then we don't have 2 senators like every state has, and we don't have congressmen. We do have a resident commissioner, and she's a great lady, very low vocal. She is a great woman, but she does have voice, but she doesn't have a vote. Why did we, the other, like 3 weeks ago, we, the veterans of Puerto Rico, went to Congress to talk about statehood and talk about what is ours, because we are already a state. We have voted in the last 3 referendums. We have voted in our majority. The will of the people is spoken that we want to be a state. But then again, the only way we are listening is that we go to Congress and we convince congressmen and women and senators to support our admission to statehood, because then our resident commission doesn't have a vote. But if we would have had 2 senators and 4 congressmen, we didn't have to go over there, because we already had our representations, and they will fight for whatever we need. And there is no equality when we come here. We have no votes, no representation. You don't vote for the president, but then we do what we are asked to do. That if we have to give our lives, we'll give our lives. My father, which is a veteran, now he's in heaven. He went to Korea. He went to Vietnam. He wanted with all his heart to ensure that Puerto Rico became a state, and he didn't see it, because now he's in heaven. But we owned all our veterans and all our service members, but we own to the 3.2 U.S. citizens that live here in the island. We own them to continue our battle, if we have to say that, our making sure that Puerto Rico becomes the next state of the United States, because we have earned it. But it's a matter of, like you guys were saying, equality. There is no equality when you come home and you don't vote and you don't have representation, because then everything we do, we have to go to Congress and fight with Congress people. And what happens is that we're not constituents to them. So it's kind of awkward that you have to go over there and do that. And we have been doing this for the last 120 years, debating about the statehood of Puerto Rico, and we don't want to debate anymore. We have talked and talked and talked, and this is like a vicious circle that you continue talking and talking, and everybody says that we have to continue to talk, but there is no more talking. We already voted. And that's a matter of the will of the Puerto Ricans here in the island, already voted. Nathaniel. So,
General, we have the distinction that we both serve in the Puerto Rico Army National Guard. And being the National Guard of a territory is something that has one characteristic that is different from every other National Guard and reserve units across the state. Something that I found very interesting since I went to basic training and then when I went to do my officer training was that members from active duty Army and the other reserve components were surprised to learn that they were members of the armed forces that were stationed on American soil that couldn't vote for the president of the United States, that they didn't have any representation in Congress, they didn't have any say on the leaders, on the leaders that at the end of the day will send them into harm's way. As a general officer, you probably had interactions at a higher level of command, meaning the other general officers from the other states, probably members from Congress when you got nominated as a general officer for Senate confirmation. And of course, you had to work with the National Guard Bureau. My question to you is, what was the perspective, or at least the impression, that senior leaders at the National Guard Bureau, Pentagon, and the other general officers had when they, when you had these conversations that, yes, we got service members, large units, brigades, almost 10,000 soldiers that can't vote for their commander-in-chief just because of their zip code? Well, like we are, they were surprised because again, if sometimes even when you talk about, you just talk about National Guard and reservists, sometimes, active duty people might think that they can go and fight without these reservists, including all National Guard and reserves. And they couldn't, because it's part of the one force concept that there is no way that our nation gets into any conflict and couldn't count on us on being part of the total fighting force, because it's basically impossible. But when you talk with other officers, they totally understand the subject, and they all for it. But the reality about the service and the political spectrum, let's say Congress and legislators and senators and the House of Representatives, the Congress, well, actually they don't get into the matters of politics, and the reality is this is a political subject, even though it's let's say you can tie it to human rights and equality. It's all about human rights, but then the military spectrum not really gets into politics itself. But if you ask them, if they really understand that we should be a state and that we should have the opportunity to vote, definitely they are all with us. Comrades in arms, they totally understand where we come from and where the inequality stands as we talk about the subject itself. Dennis, as a veteran living in Florida, can you expand on that? Yes. We need to, I was a commander of infantry, special forces, airborne units. I was professor of military science, University of Puerto Rico. I commissioned second lieutenants, and also I commanded engineer and medical units on humanitarian missions. And I say we need to
patriots' call to arms, equality for a more perfect union. And what do I mean by that? The Puerto Rican quest for equality is not only about the status group question. More important, it's about civil rights. I mean, you got some veterans that have all civil rights, and you have some veterans that don't. I mean, what is more centric and fundamental to our Constitution with a Republican form of government? Our Republic says that the people are in charge. Republican form of government, which is in the Constitution, calls for a representative democracy. Puerto Rican veterans don't have, if they live in the U.S. territory. By the way, the U.S. territory has more U.S. citizens than 22 states or 20 states, because there's been an exodus. It used to be 25, but everybody is, a lot of people are leaving the island, coming to the states and taxing the resources here. So we must try to do something about it. Congress in 125 years since 1898 has never held a plebiscite. Now we've got a plebiscite that's called the Puerto Rico Status Act. It's a draft plebiscite. House Majority Leader Hoyer brought together different factions, and we don't compromise with the Constitution. I mean, it's the Constitution, and what's viable under the Constitution, you can't compromise with that. So there's going to be some input in Puerto Rico, and also there is a website that I know that NAPREC has published it for everybody to provide input. First, read what it says in the draft, and there's some things that need to be clarified and need to be updated, so there's no misguided effort. You can't have independence with the citizenship of another nation. And one of the points there, it talks about statutory citizenship for life. That's el soberano. That doesn't exist. Where's the authority? All laws of the United States are going to end. So the thing is that we need to be involved. And if you're a veteran or anybody, join an organization like NAPREC. Join an organization like Puerto Rico Statehood Action Network. Be informed first. Learn what is right, not political distortion. This is civic action. It's different from political distortion. And so we veterans should move on civic action. Also, many veterans out there are members of the American Legion, VFW, DAV, the Disabled American Veterans, and other organizations. Why don't you bring that to the organization and say, are we going to leave our veterans behind, Puerto Rican veterans behind that don't have federal consent of the government? Or are we going to fight based on civic action, bipartisan, to bring these veterans with equal rights and let them vote on statehood and independence? And free association is not a status under the U.S. Constitution. Free association is the name of a pact. So it should be named independence with free association. And let the people vote. Don't misguide them in saying that U.S. statutory citizenship is going to be for life, because Congress does not have the authority to do that. And then bring all the groups together on the facts and provide input. We got to provide input so we can clarify that and move and try to move that. And then we're going to have some problems in the Senate, and we got to start talking to our representatives, and then multiply the effort. Go to your congressman, go to a U.S. senator, and say, hey, we got American veterans that don't have full rights. What are we going to do about it? Let them do a plebiscite on those options. And the best option is equality and progress with statehood. There's no other best option. Okay, we got a question, and either Dennis or General Victor can answer it. It's a question from one of our viewers, Angel in Orlando, and he's asking, if we already voted, why do we need to vote again in these new bills? Is it that Congress is ignoring our vote? And he's referring to the statehood vote from
November 2020. It could be in English or in Spanish. Para aquellos que nos escuchan en español, Ángel, uno de nuestros miembros de la audiencia, están preguntando, Ángel de Orlando, ¿por qué si ya votamos tenemos que votar nuevamente? ¿No será que el Congreso nos está ignorando? Si quiere, general, comentar sobre eso y después Dennis. Mira, lo digo en español y lo digo en inglés. Si hay algo importante que está ocurriendo ahora mismo con este Puerto Rico Status Act, ¿verdad? El bill de consenso o el proyecto de consenso es precisamente que trae dos cosas. Uno, que es binding, que es que el Congreso va a aceptar el resultado del referéndum que se lleve a cabo. Entonces, la realidad es que los plebiscitos anteriores, los referéndums anteriores, pues estaban, ¿verdad? Se convocaron a nombre del gobierno de Puerto Rico y se llevaron a cabo en toda la ley electoral, de buena ley electoral de Puerto Rico, pero como no fueron un mandato del Congreso, pues entonces precisamente no era binding. Ejemplo, el Congreso pues no ve el que ellos tienen que actuar sobre eso, de que Puerto Rico ya votó, ¿verdad? Y ya expresó su voluntad. The will of the people was expressed in the referendum. So the most important thing that is happening right now is that finally the Congress is expressing that they will, in this bill, they are binding to that decision, whatever the decision comes out to be, because I'm sure it's going to be statehood. Yo estoy seguro que va a ser la estadidad. Pero si fuese la independencia, pues también se va a aceptar que precisamente el Congreso va a actuar en eso. Y la otra cosa que es más importante todavía es que finalmente el Congreso está aceptando y está expresándose que Puerto Rico ahora mismo es una colonia. Right now, the Congress with this new bill, this new consensus project. Right now, it's a project. It's not a bill yet, but it will become a bill, and it's admitting, finally admitting, that Puerto Rico is a colony, and that's why a territorial status, the one what we have right now, is not an option to vote for, because precisely what we are right now, the territory is right now the problem, that we don't want to be territory anymore, that we don't want to be a colony. We was colony for Spain for 500 years, and we have been a colony of the United States for the last 125 years, and we just don't want to continue to be a colony. We want to be a state. We want that, and we will not only want that we will accept all the responsibilities that brings upon us, because we are part of the nation. Y esa es la realidad, que finalmente este proyecto es que va a ser aceptado porque es propulsado por el mismo Congreso. Y eso es lo que es importante ahora mismo de eso. Y que las tres opciones, pues mira, que nos pongan a votar, y nosotros no tenemos ningún problema con eso. If I may add to that, I think that was very well explained by General Perez. The 6 plebiscites before were local plebiscites, and they have no force for action. This is the first plebiscite, like General Perez said, will bind the Congress. Never since 1898 has a U.S. Congress done that. So what we're talking about, the federal government should be the servant of all we the people, not the master of some.
And the U.S. Congress has never done a plebiscite to let the people vote. So all we want, the local plebiscites have no force for change. And we've tried to get that into them, but some people just don't listen. So we're trying to establish civic action. Without action, we're going to have inaction. There's going to be nothing done. So it's very important that American veterans stand up for equal rights for all we the people and get the U.S. Congress to move on a binding plebiscite. Thank you, Dennis. Yo sé que obviamente el proyecto está is cooking, ¿verdad? ¿Qué mensaje le puede dar General Pérez to all those veterans who are eager to help, to join the fight y no saben cómo hacerlo? ¿Qué pueden hacer los veteranos en Kissimmee, en New York, en Boston, en Pensilvania, en Los Ángeles, para ayudar a este proyecto a pasar? Pero la realidad es que entre todos podemos hacer mucho y que cada veterano, cada puertorriqueño que viva en uno de los estados de Estados Unidos tiene el deber, si tú me preguntas a mí, de en acción y no palabras, exigirle a su senador y a su congresista que no debate más este tema del estatus de Puerto Rico y que ellos accionen a favorecer ese proyecto y que finalmente dejen que Puerto Rico decida su estatus en un referéndum válido por ellos y avalado por ellos, y que de nuevo nosotros no tenemos ningún problema en eso porque nosotros sabemos que la estadidad va a ganar. Ahora mismo los 3 referéndums anteriores, hemos tenido otros, pero los últimos 3 claramente han reflejado el favor de la mayoría de los que han votado en Puerto Rico por la estadidad de Puerto Rico y que ya claramente no se quiere ser colonia. Pero no podemos pasar por desapercibido que la realidad es que todo el mundo y todas las acciones de todos nosotros los puertorriqueños y para convencer a otros no puertorriqueños que se unan a nuestro esfuerzo, porque la decisión realmente viene del Congreso de los Estados Unidos. Y si nosotros no convencemos al Congreso, pues no se va a dar. Y el esfuerzo que cada uno de los puertorriqueños haga en su estado nos va a ayudar a nosotros a hacer eso. Hay 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos que viven en los Estados Unidos. Somos 3.2 aquí en Puerto Rico y son 5 otros millones que viven en los estados. Si nos unimos todos, somos 8.2 millones de puertorriqueños. Eso es en términos de decisión de cualquiera, ¿verdad? De una elección en Estados Unidos. Simplemente cogiendo esos 5 millones, se puede decidir cualquier elección en los Estados Unidos. Y que hay que, ¿verdad?, presionar a nuestros congresistas y senadores a que ellos entiendan que ellos tienen que hacer eso, no los deben. Pero la realidad es que a veces esos esfuerzos, pues hay mucha gente que habla mucho, pero hablando no es que se hacen, ¿verdad? Finalmente tú no necesariamente consigues las cosas. Tú tienes que accionarte a eso. Como nosotros los veteranos nos decidimos accionarnos a eso. Pero déjenme decirle una cosa, esta vez que nosotros fuimos a Washington, D.C., no es la única vez que nosotros hemos hecho esto. Yo estoy hablando de los veteranos de Puerto Rico. Nosotros hemos hecho esto muchas veces. Yo personalmente he hecho eso muchas veces, ir al Congreso y hablar con los congresistas y otros compañeros que nos han acompañado. Y de nuevo, reconocemos que no es en palabra, en acción.
que uno consigue las cosas. Si puedes responder la pregunta en inglés, porque tenemos una audiencia que no entiende español. Dennis o el general, la misma pregunta, pero la respuesta en inglés. General. I know that Dennis is, he's eager to talk. So. Well, and he does it well. The general mentioned more or less what we were talking about, that you got to take civic action. And I say silence to discrimination supports injustice. You can't have it both ways. You can't say, like in an animal farm, all animals are equal, but some animals are more equal than others. You can't say all the people are equal, but some people are more equal than others. So like the general mentioned, we have to take civic action. We just can't sit on our rear end and do nothing. I mean, we got to think about you as citizens, part of we the people that cannot vote, don't have just representation for their president, don't have just representation or parity in federal funding. That is unheard of. Are we the people? We are the people should be in power, and the federal government should not be the master of some of the people. They should be the servant of all. So the general mentioned this is civic action, and we have to go to our organizations, veterans organizations, like was mentioned before, join other organizations, or if you want to go on your own, go to your senator, go to your congressman, but take action and don't leave any veteran behind. Okay, so currently we have over 76 members of Congress who are veterans. Así que yo creo que es un buen lugar para comenzar. Actualmente hay casi más de 70 miembros que son veteranos. Yo creo que como veteranos, ¿verdad? Este panel es particular porque todos somos veteranos, ¿verdad? Casi nunca se da esto, pero aquí todos servimos o hemos servido. Aquellos que nos están viendo pueden comenzar con comunicarse con sus congresistas o senadores que son veteranos, y vamos a postear al finalizar el video esa lista de los miembros del Congreso que son veteranos, porque obviamente tienen una afinidad particular para conectarse con ellos. Nathaniel. So one comment that I want to do to everybody that is watching us this evening is, especially if you're a veteran, is that it is a stain, it's an imperfection in the fabric of this great experiment that we call the United States, that we have Americans, more than 3 million Americans living in American soil in Puerto Rico that do not have the same rights as anybody else in the rest of the nation. They're not asking anything that is above and beyond of what we give the rest of the Americans that live in the United States. They're asking for the same rights, and they're asking for the same responsibilities that are enjoyed in any part of the United States. Puerto Rico, as a territory, doesn't have a seat at the table. They don't have a seat for negotiating federal funding. They don't have a seat negotiating the bills that later on will become laws that are applied nationwide, because they don't have no representation in Congress, at least no voting representation. We have 3 million Americans that are only represented by one resident commissioner in the lower house. We have no senatorial representation. Above that, we have no vote for our commander-in-chief. At some point, Mr. Dennis, myself, the general, Anthony, we were all living in Puerto Rico, serving, but we didn't have the vote for our commander-in-chief. In what other part of the United States could you see that beyond the territories? You're not going to see that. Even service members that have their home of record as one of the 50 states, or DC too, if they are deployed or their garrison is outside of the continental United States in a foreign nation, they could still vote absentee.
So their rights are always protected. But ourselves living on American soil, being the territory of Puerto Rico, under the American flag, we didn't have that choice. We didn't have that vote. We didn't have our representation. When you don't have a seat at the table, you're usually on the menu. And that's what's happening with Puerto Rico. We're always the last ones when it comes to the federal budget. We're usually the first ones when it's the time to make some cuts. And that affects healthcare. That affects funds for roads. That affect funds for infrastructure. That will affect funds for schools and so on. Because we don't have nobody in Congress that has the same rights as the other people in the states when they can talk to their senators and they can talk to their representative. And when the president comes, they know those are my voters. Puerto Ricans that are American citizens that serve in the armed forces in a higher per capita rate as any other state, they don't have that right. And that's why it's an injustice and it's a wrinkle in the American experiment. It's an imperfection. And that's why we call on every veteran, on every Puerto Rican, and anybody and everyone in the United States to call their senator, to call their representative, and be in favor of this bill that is going to be presented in Congress, that is going to give everybody all the options in Puerto Rico that they might want. They might want independence. They might want free association. They might want statehood. They're all going to have a say. They're all going to have a vote. And if the people of Puerto Rico, in a majority of voters, decide for statehood, it is something that Congress must act upon. This imperfection in the fabric of the union is an injustice that has been long tolerated, and it's something that needs to stop. We have people here that volunteer for the armed services that didn't have the full rights as any other citizen. Worse, we have people like we have service members like Colonel Freites' father that at some point they were drafted and served in the armed forces. My own father was drafted to serve in the Cold War. We have Americans that were drafted to serve in times of need, but at the same time they were denied the same rights as anybody else in the United States. And that's something that we must end in this century. Gracias, Daniel. General Perez, some closing remarks for all our community across the nation, especially to veterans. Mira, lo digo en español, el tiempo de actuar es ahora. Y nosotros queremos la estadidad ahora. No la queremos mañana, no la queremos pasado mañana, nosotros la queremos ahora. Y eso requiere la verdad, la real mejor voluntad de todos nosotros en accionarnos aquí en la isla, en cada estado, para que esto finalmente se dé, porque nosotros no podemos seguir con la discusión. And I'll say it in English, that we want statehood and we want it now. We don't want to wait until tomorrow. We don't want to wait until, more discussion. We want to be a state now. Right now, we have a bill, a consensus bill, that should be, getting to vote in Congress, that finally is going to be binding, that it does not have the colonial status as an option, because we don't want that anymore. And the time to act is now. And we need everybody to get involved and make this thing happen for, because it's not about us. It's about the future generations, our son, our grandsons, and the ones that coming after them, that, we have to give them the best world we can give them. And for us, statehood is crucial.
There is no equality right now just because we are not a state. And that is the truth. We need everybody to get involved and make this thing happen again, and we want it now. Gracias, general, gracias a toda la audiencia. Ya llegamos a la hora, queremos ser, ¿verdad?, diligentes con el tiempo. Gracias a toda la comunidad que nos sintonizó, a los que nos van a ver. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @PRECoalition, en Facebook, @PRECoalition, y en nuestra página web, www.naprec.org. Vamos a estar compartiendo también, importante para los puertorriqueños en la isla, el próximo 4 de junio hay un foro abierto para que soliciten participación en el proceso del próximo proyecto de estatus. Compartimos el link aquí. Es importante que los estadistas en la isla se dejen sentir. Es una oportunidad histórica que tenemos para dejarle saber al Congreso que somos mayoría. Y esta es la realidad. Los estadistas somos mayoría y vamos a prevalecer. Así que gracias a todos. Gracias, Nathaniel, general, Denny. Hasta la próxima ocasión. Gracias a todos. Buenas noches. Good night.